Regresé de Canadá después de 6 meses. Me quedé inmóvil en el aeropuerto, con el teléfono en la mano, que brillaba. La voz de mi madre resonó por teléfono, fría, como si nada hubiera cambiado. James, la casa ya está vendida. Tu hermana necesita dinero para su nuevo proyecto. No podía creer lo que acababa de escuchar. La casa que había intentado construir y proteger durante tantos años, ya no existía. Mi madre continuó, sin ningún tipo de emoción: eres el hijo varón, tienes que ayudar a la familia. Amanda te necesita más que esa casa. Sentí que todo se derrumbaba de inmediato. Toda mi familia, después de tantos años de amor, ahora me hacía esto. ¿Qué derecho tenía yo para reaccionar? Amanda, mi hermana, la niña mimada de la familia, siempre ha sido la más querida y consentida por mis padres. Tiene una apariencia dulce, siempre parece ser la luz en la familia. Pero si la miras bien, te darás cuenta de que es una persona que se conforma fácilmente con lo sencillo, que nunca hace el esfuerzo por obtener lo que quiere. Los fracasos en la escuela, las caídas en el trabajo, no la han cambiado. Pero no importa, mis padres siempre están dispuestos a protegerla. Aunque ella haya fracasado repetidamente en sus proyectos de negocios, siempre son los primeros en ayudarla, invirtiendo en los sueños irreales de Amanda. Por otro lado, yo soy el hijo callado, que rara vez expresa sus emociones. Desde pequeño, aprendí a vivir de manera independiente. Nunca tuve exigencias especiales de mis padres, porque entendí que el amor familiar es algo que se debe demostrar con hechos, no con palabras o regalos materiales. Por eso me esforcé al máximo para estudiar, trabajar y tener éxito en el campo de la tecnología, comprando una casa y un coche con mis propios esfuerzos. Sin embargo, no recibí atención, ni siquiera reconocimiento. Siempre me veían como el que no sabe compartir, el que es frío comparado con Amanda, la chica que tenía todo solo por ser hija de la familia. Aunque no lo decía, dentro de mí la frustración aumentaba cada día. Cada vez que veía a Amanda recibir el amor y la atención ilimitados de mis padres, sentía como si fuera una sombra apagada en mi propia familia. Cada vez que me trataban como si no fuera lo suficientemente digno, tragaba el dolor hacia adentro. Recuerdo aquel día en que mis padres me obligaron a pedir un préstamo personal a mi nombre para Amanda. Ella necesitaba dinero para uno de sus proyectos de emprendimiento fallidos, y en lugar de resolverlo por sí misma, vino a pedírmelo. Era el único hijo varón de la familia, y no podía rechazarlo, no podía decepcionarlos. Pero sentía como si estuviera perdiéndome a mí mismo. Mi corazón estaba confundido, pero acepté en silencio. Me dije que solo sería una vez, que ayudaría. Pero no sabía que el precio a pagar sería tan alto. Esa noche, cuando recibí la notificación de que mi puntaje de crédito se había visto gravemente afectado, mi corazón se sintió como si alguien lo hubiera apretado. No solo me preocupaba por lo financiero, sino que sentía que había sido traicionado por las personas que más amaba. No entendían, lo veían como algo insignificante. Una vez más, mi padre afirmó: es un asunto menor, tu hermana necesita más ayuda, dijo con una voz que no mostraba arrepentimiento, como si lo que yo estaba sufriendo fuera solo una tontería. No me miró, ni pensó en cómo me sentía yo, que estaba asumiendo las consecuencias de sus decisiones. Y yo, una vez más, guardé silencio. No protesté, no expresé el dolor en mi corazón. Solo me callé y escondí todas esas emociones dentro de mí. Pero en lo más profundo, la decepción y el sufrimiento seguían siendo una llama ardiente, quemando sin cesar. Cada vez que miraba a Amanda, recordaba cómo ella recibía el amor y la indulgencia de mis padres, aunque no tuviera ningún talento. Recordaba todas las veces que tuve que valérmelas por mí mismo, que tuve que soportarlo todo, pero nunca recibí el reconocimiento. Y en las noches oscuras, cuando todo estaba en silencio, me preguntaba: ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué mi familia me trata de esta manera? Hoy, después de 6 meses de trabajo en Canadá, regresé a casa con muchas expectativas. Al entrar por la puerta de la casa, una ráfaga de aire frío me golpeó, como si esta casa ya no fuera el hogar al que había estado tan unido. Todo seguía igual, pero el ambiente era diferente. Parecía que este lugar había sido abandonado por alguien, transformado en un espacio vacío, lleno de frialdad.
Las sillas de cuero en las que me había sentado cientos de veces, los cuadros en la pared que mis padres y yo habíamos elegido juntos, todo seguía allí. Pero ya no traían esa sensación cálida, ya no había esa conexión como antes. Esta casa ahora solo era una carcasa sin alma, los objetos familiares ahora parecían cosas que no podían ser tocadas. Mis pasos resonaban en el espacio vacío, como si no hubiera nadie más allí fuera de mí, y de todos esos recuerdos dolorosos que flotaban a mi alrededor. Al entrar en la sala, vi los papeles perfectamente ordenados sobre la mesa, los papeles que nunca imaginé que tendría que revisar cuando estaba en Canadá. Pero ahora, al mirar esos papeles, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, llegando hasta mis pies. Los documentos de transferencia de propiedades, los papeles que deberían haber protegido mis derechos, contenían una traición cruel. Me acerqué, tomé el primer papel. Cada firma, que había pensado que era la mía, resultó ser una firma que no era la mía. Cada firma en los papeles de transferencia de mi casa y mi coche era falsa, hecha con tal sofisticación que no se podía notar. Un sentimiento de aturdimiento se apoderó de mí, haciendo que mis ojos se nublaran, mis manos temblaban sin poder detenerse. No podía creer lo que veía. Cada página era como una puñalada en mi corazón, cortando todo lo que había sacrificado durante tantos años. Pero lo que me dolió aún más fueron los números en esos papeles. Todo el dinero de la venta de mi casa y mi coche, más de $800,000, había sido transferido a la cuenta de Amanda. Mi dinero, todo mi esfuerzo y sacrificio ahora se habían volcado en los proyectos de emprendimiento de ella. Proyectos que sabía con certeza que nunca tendrían éxito, pero mis padres seguían consentiéndola. La dejaban seguir adentrándose en caminos sin futuro. Y yo que había trabajado durante años, que había dado todo para ganarme la vida y construir mi propio futuro, ahora era el que lo había perdido todo. Miré el papel que mis manos temblorosas sostenían. Los números en él eran como una declaración de que no tenía valor alguno en mi propia familia. Una sensación de ahogo se apoderó de mi garganta. Sentía como si un peso enorme estuviera aplastando mi pecho, como si mi corazón estuviera siendo estrangulado. Las peores emociones dentro de mí estallaron, mezcladas con decepción, furia y una ira incontrolable. ¿Cómo podía quedarme de pie viendo todo esto sin hacer nada? ¿Cómo podía dejar que se salieran con la suya con este crimen? No podía. Tenía que enfrentarme a ellos, sin importar lo que pasara. A toda costa, tenía que recuperar lo que merecía, la justicia y el respeto que me habían robado. Cuando entré en la sala, el aire pareció congelarse por un momento interminable. La sala, que solía ser familiar, ahora parecía desvaída, todo estaba en silencio, pero el dolor gritaba en mi interior. Mis ojos inmediatamente buscaron a Amanda. Ella estaba allí, sentada en el sillón de cuero, con una postura fría, sin emociones. Seguía siendo la misma Amanda que conocía, indiferente, despreocupada, como si nada de lo que pasaba tuviera que ver con ella. Ella ni siquiera levantó la mirada hacia mí, solo siguió bebiendo de su vaso, sosteniéndolo con calma como si estuviera disfrutando de una tranquila tarde. Cuando lancé los papeles de transferencia sobre la mesa, el ruido del papel rasgando se rompió el silencio en la sala, como una acusación irrefutable. Mis ojos estaban inyectados en ira contenida, señalando los papeles que ella había creado, y grité. ¿Qué has hecho con mis propiedades? ¿Vendiste mi casa y mi coche sin consultarme? ¿Qué pensabas al hacer esto? Amanda se encogió de hombros con indiferencia, como si mis palabras no tuvieran ningún efecto sobre ella. Continuó bebiendo su agua, sus ojos sin una pizca de confusión, sin vergüenza alguna. Incluso se burló de mí con una risa despectiva. Una sonrisa fría, llena de desdén, luego abrió la boca y dijo. Ve a demandarme, ¿quién crees que te va a creer más, a ti o a mamá y papá? Sus palabras fueron como una bofetada brutal en mi cara. No solo era un desafío, sino una burla, una afirmación de que ella ya había ganado. Y yo solo era un débil incapaz de hacer nada. No podía creer lo que acababa de escuchar, no podía creer que se atreviera a decirme esas palabras. Cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo clavado en mi corazón. En todos esos años que había dedicado toda mi fuerza, mi corazón y mi esfuerzo a esta familia. Todo lo que había hecho, todo, ahora para ella era una broma, algo fácil de descartar. La ira dentro de mí se encendió como un fuego.
Pero lo que me dolió aún más fue el silencio de mis padres. Estaban ahí, callados, sin una palabra de defensa, sin una mirada de compasión. Mi padre seguía sentado allí, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos, como si no quisiera participar en esta batalla. Mi madre solo murmuró una frase, como si no fuera su hija biológica. James, no pongas en evidencia lo que no deberías. No entiendes nada. Cada palabra de él era como una bofetada, una herida en mi corazón. Viví por esta familia, sacrificando todo para hacerlos felices. Y ahora, me veían solo como una herramienta para satisfacer sus deseos egoístas. Esa sensación me ahogaba. Sentía como si mi propia familia me hubiera dado la espalda. Pero cuanto más guardaba silencio, más aumentaba la tensión, el dolor dentro de mí. Mis padres ya no me veían como su hijo. Solo me veían como una persona que podía ser explotada, como si no tuviera ningún valor en sus vidas más allá de servir a los intereses de Amanda. Ese dolor fue como un fuerte golpe, una traición que no podía expresar con palabras. No podía soportarlo más. Miré directamente a los ojos de Amanda, mis ojos llenos de determinación e ira. Los años de silencio y paciencia, ahora llegaban a su fin. Todo lo que había ignorado, todo el dolor que había tragado, ahora no se mantendría en secreto. Ya basta, Amanda, dije, mi voz lenta pero firme. Vas a pagar por lo que has hecho. Y voy a demandarte, voy a demandar a toda mi familia. Amanda soltó una risa despreciativa, sin preocupaciones. Seguía con su actitud arrogante, pero pude ver una ligera vacilación en sus ojos. Sabía que esta vez no me detendría. Lucharía no solo por mi propiedad, sino por el respeto y la justicia que merezco. Todo el dolor, el silencio y la paciencia que había soportado durante todos esos años finalmente tendrían su recompensa. Nada podría detenerme ahora. Ella lo había perdido todo. Ahora era el momento de recuperar lo que me habían quitado. No podía permitir que todo esto pasara sin consecuencias. No podía dejar que siguieran manipulándome y despreciándome sin que tuvieran que enfrentar las consecuencias. Estaba demasiado cansado de vivir a la sombra de esta familia, donde solo era una figura desvanecida en sus vidas. Esta vez, no los dejaría escapar de su crimen. Decidir demandar a mi familia no solo era una lucha legal, sino una lucha por recuperar el respeto, el honor y los derechos que me habían robado durante tantos años. Sabía que sería una batalla difícil, pero ya no tenía otra opción. Contraté a un abogado especializado en investigaciones civiles, una persona en la que confiaba para esclarecer todo. Este abogado no solo era experto en la ley, sino que también tenía la habilidad de recolectar pruebas de manera meticulosa y rigurosa. Necesitaba pruebas irrefutables, y sabía que para ganar, tendría que recolectar cada pieza del rompecabezas con el mayor cuidado. La investigación comenzó con la recolección de huellas dactilares. Encontramos pruebas claras de que las firmas en los papeles de transferencia de la casa y el coche eran falsificadas. Las huellas dactilares no eran mías, sino de alguien más, y no tuve que pensar mucho para saber que se trataba de Amanda. Estos papeles eran pruebas claras, irrefutables, y no podía dejar que los que me habían engañado salieran impunes. Cada papel, cada huella dactilar era un golpe contundente a mi familia. Sentía como si tuviera la justicia en mis manos, llevando paso a paso a ellos hacia el abismo que ellos mismos habían creado. Comenzamos a rastrear las transacciones bancarias, siguiendo el rastro del dinero que había perdido. Cada transacción era otro golpe a mi corazón. Cientos de miles de dólares, dinero que había ganado con tanto esfuerzo, ahora estaban en la cuenta de Amanda. Ella había utilizado ese dinero para invertir en proyectos de emprendimiento fallidos, proyectos que sabía con certeza que nunca funcionarían. La ira y la impotencia volvieron a surgir, creciendo en mí como una ola feroz. Cada vez que veía esas transacciones, cada vez que miraba esos números, me volvía más decidido. No les daría la oportunidad de escapar de este crimen, no les permitiría seguir viviendo en este engaño. Cuando presenté la demanda, supe que esta batalla no era solo mía, sino una lucha por recuperar la justicia. Y cuando la demanda fue enviada, los medios de comunicación de inmediato comenzaron a cubrir este caso tan inusual. Nunca antes alguien había demandado a su propia familia por el abuso de un poder notarial falso. La gente de la sociedad estaba sorprendida,
asombrada por esta historia. Todos se hacían la misma pregunta: ¿cómo puede un hijo luchar contra su propia familia? Pero para mí, esa no era la pregunta, sino una realidad con la que debía enfrentarme. Ya no tenía otra opción. Mi demanda causó un gran revuelo en la opinión pública. Nadie podía creer que un hijo se atreviera a enfrentarse a su propia familia. Las preguntas sobre lealtad, sobre el amor familiar, parecían ponerse bajo una nueva luz. Pero yo no podía seguir viviendo a la sombra de esta familia. No podía seguir aceptando la mentira y la explotación. Tenía que actuar, y no me arrepiento. Sabía que esta sería una batalla difícil, una lucha llena de desafíos, pero ya estaba preparado mentalmente. No iba a permitir que esta falsedad continuara, y no iba a dejar que mi familia, los que me traicionaron, siguieran viviendo sus vidas sin asumir las consecuencias. La sensación que tuve al entrar al tribunal no fue de miedo, sino de una determinación feroz. Esta vez, iba a recuperar la justicia para mí mismo. El día del juicio público se acercaba, y no podía negar que la preocupación aún rondaba mi mente. Pero también surgió una sensación extraña y poderosa, más fuerte que nunca. Ya no era la víctima, no era el que había sufrido todo el dolor y la mentira. Hoy, estoy aquí, un hijo luchando no solo por mí, sino por todo lo que perdí, por la justicia que me fue arrebatada. Ellos, los que llamaba familia, los que había amado incondicionalmente, ahora son los estafadores, los traidores. El juicio comenzó, y el ambiente en la sala se volvió pesado. Las miradas de todos se dirigieron hacia mí, ojos llenos de curiosidad, duda y hasta compasión. Amanda estaba allí, frente a mí, con una expresión arrogante, confiada hasta el punto de dar miedo, como si ya hubiera ganado. No mostraba preocupación alguna, solo una actitud desafiante, como si todo ya estuviera decidido. Pero cuando se presentaron las pruebas, cuando las firmas falsificadas fueron demostradas de manera irrefutable, vi cómo sus ojos cambiaron. Ya no pudo mantener esa expresión de autosuficiencia. Sus ojos, antes brillantes, ahora se veían apagados, la luz en su mirada comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de inquietud que no pudo ocultar. Ella apretó los dientes, tratando de mantener su arrogancia, pero pude ver claramente el temblor en su voz. ¿Qué pensabas al hacer esto? ¿Sabes que si pierdes, lo perderás todo? Esta vez, no sentí miedo. No, ya no era miedo. Esta vez, ella ya no era una persona a la que debía respetar, ya no era la hermana pequeña que siempre protegí. Ya había visto su verdadera cara, y toda esa arrogancia ahora solo era una capa frágil. Pero lo que me dolió más fue el absoluto silencio de mis padres. Estaban ahí, detrás de Amanda, sus rostros llenos de decepción, pero no me miraban, sin una palabra de consuelo. Mi padre, con su rostro duro como siempre, tenía los labios apretados, como si aún no pudiera aceptar la verdad. Mi madre, incapaz de mirarme, bajó la cabeza, las manos apretadas, como si quisiera esconder la vergüenza que sentía. Y cuando murmuró, pude escuchar el nudo en su voz. James, no pongas en evidencia lo que no deberías. No entiendes nada. Esas palabras fueron como una bofetada en mi cara, y sentí la decepción desde lo más profundo de mi ser. Viví por esta familia, me esforcé y me sacrifiqué tanto, solo para recibir traición y palabras irresponsables al final. Cada vez que miraba la cara de mi padre, sentía como el dolor se desbordaba. Les di todo, pero ahora solo me veían como una herramienta para sus propios fines. Ya no me veían como su hijo, sino como alguien a quien podían explotar. El silencio de ellos solo aumentaba mi ira. Ninguna defensa, ninguna disculpa. Ya no eran mi familia. Eran los que me traicionaron. Esa sensación me aplastaba, como una enorme roca. Pero esta vez, no podía dejar que todo siguiera como si nada. No podía seguir soportando esta mentira. El tribunal escuchó todo, y las pruebas eran tan claras que no podían ser refutadas. Finalmente, cuando se emitió el veredicto, sentí como una densa atmósfera me envolvía. Amanda fue sentenciada a 4 años de prisión por ser la autora principal del fraude y falsificación de firmas. Cuando se levantó, su rostro ya no mostraba esa autosuficiencia, solo quedaba tensión y miedo. Sus ojos parecían perderse en un vacío infinito, la luz en su mirada se apagó, y en su lugar apareció una evidente ansiedad que no pudo ocultar.
No podía creer que todo terminara así. Mis padres, por su parte, fueron condenados a 6 años de prisión por ser cómplices y facilitar la legalización de los documentos falsos. Cuando se levantaron, sus rostros ya no mostraban el orgullo de antes, solo quedaba silencio, pesadez y la sensación de culpa creciendo en su interior. Mi madre bajó la cabeza, incapaz de mirarme, como si no pudiera enfrentarme. Mi padre mantenía su expresión dura, pero sabía que ya no le quedaba nada para defender la mala decisión que había tomado. El tribunal también dictaminó que tendrían que indemnizarme con 1,2 millones de dólares y, lo más importante, restaurar mi honor ante la ley. Al escuchar este fallo, sentí como si una pesada piedra que me había aplastado durante todos estos años finalmente se hubiera quitado. Recuperé lo que merecía: justicia, respeto y libertad. En ese momento, me quedé allí, sin alegría, sin satisfacción. Solo con una calma. Una calma que nunca había tenido en todos esos años viviendo bajo la manipulación de mi familia. Pero hoy, me mantenía firme. Ellos pagaron el precio, y yo gané. Cuando terminó el juicio, no sentí alegría. No hubo sensación de victoria, solo un vacío. Las personas que más amaba, ahora habían sido castigadas por sus errores. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía mantenerme firme y continuar con mi vida. Después de la demanda, sentí como si una página de un libro se hubiera dado vuelta, como si comenzara un nuevo capítulo. Aunque no podía olvidar lo que había sucedido, también sabía que no podía vivir para siempre en el pasado. Así que decidí comprar un nuevo apartamento, un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, sin estar atado a esas relaciones dolorosas. El pequeño apartamento, en un vecindario tranquilo, con altos árboles que daban sombra y un espacio abierto, era el lugar perfecto para encontrar la paz que siempre había deseado. Ahora, mi vida independiente se ha vuelto más completa que nunca. Ya no tengo que soportar las miradas inquisidoras de mi familia, ni sentir que soy el intruso en mi propio hogar. Mi trabajo remoto para la empresa en Canadá sigue siendo constante y estable. Me siento más productivo sin tener que preocuparme por los problemas personales. Finalmente, puedo respirar tranquilo. Pero el trabajo no solo es trabajo. Empecé a estudiar Derecho Civil, aprendiendo cómo proteger los derechos de las personas abusadas, especialmente de aquellas víctimas que fueron explotadas por sus propias familias. Esta sensación fue maravillosa, sentía que estaba haciendo algo útil, ayudando a las personas que, como yo en el pasado, necesitaban apoyo. Las horas de estudio a través de cursos en línea, las reuniones con expertos legales, todo me hacía sentir que estaba madurando, fortaleciéndome. Para realmente hacer algo significativo, decidí unirme a una organización de asesoría legal gratuita, ayudando a personas que estaban siendo abusadas económicamente por sus familiares. Las historias que escuché de otras personas me hicieron dar cuenta de que no era el único que enfrentaba el dolor causado por su familia. Muchas otras personas también estaban soportando traiciones similares. Y cuando escuchaba sus tragedias, sabía que no había malgastado el tiempo luchando por la justicia. Mi familia ya no era la misma. Amanda, la niña consentida de mis padres, ahora había perdido toda su reputación. La empresa de la que estaba tan orgullosa, ahora había quebrado, con deudas acumuladas. Su esposo, quien alguna vez pensé que sería su apoyo, la abandonó, incapaz de soportar el fracaso y el peso de los errores que ella había causado. No sentí satisfacción, pero tampoco sentí lástima. Ella pagó por sus acciones. Solo sentí una extraña paz al saber que ya no tenía el poder y la influencia que antes usaba para controlar todo en la familia. Mis padres, por su parte, vivían ahora en aislamiento. La opinión pública se había vuelto en su contra, y ya no tenían a nadie a su lado. Fueron severamente criticados en todos los medios. Las palabras despectivas, las miradas de lástima y las incomodidades los perseguían cada vez que salían. Ya no tenían a nadie en quien confiar, nadie los veía como personas confiables. Todo lo que tenían ahora era entre ellos, y ambos tenían que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Ya no sentí remordimiento, pero tampoco podría decir que no sentí algo de lástima. Día tras día, empecé a ver las cosas con una actitud más tranquila. De ser un hijo despreciado, ahora me había convertido en una persona fuerte, decidida y un símbolo de justicia.
Los años viviendo bajo la sombra de mi familia me enseñaron lecciones valiosas sobre la fuerza interna. Ya no era el hijo que soportaba todo, ni el que era explotado. Encontré mi verdadero ser, y eso era lo más importante. Amanda, la niña consentida de la familia, ahora solo era una prisionera. Ya no estaba protegida por la familia ni por las relaciones externas. Su vida ahora era una cadena de fracasos y soledad. Y yo, después de todo lo que había pasado, podía mantenerme firme, orgulloso de lo que había logrado. Ya no necesitaba sufrir por su traición. Recuperé mi libertad, y ahora vivía para mí mismo. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por tu propia familia por dinero? ¿Tienes el valor de levantarte y reclamar justicia? Comparte tu historia, para que juntos podamos reflexionar sobre los verdaderos valores en la familia. No olvides darle like, comentar y suscribirte a nuestro canal para no perderte historias sorprendentes como esta.